Buenas tardes, gente de YouTube. Espero que se encuentren muy bien. Este va a ser el primero de una serie de videos relacionados con la química. Vamos a empezar desde las generalidades y las bases hasta proyectos y temas un poco más avanzados relacionados con la subespecialidad de la química. El mundo, las estrellas, el universo y toda la existencia es solo una coreografía de átomos que han hecho la creación. Y esta sería la frase introductoria a este curso de química. Así como otras ciencias o otros objetos de estudio como la medicina tienen sus especializaciones, la química también la tiene. Tenemos la química general, que son las bases, las generales de la química orgánica, que es una especialidad enfocada en la química de un elemento, que es el carbono, la química inorgánica, que abarca todos los demás elementos que no son el carbono, la química analítica, una rama muy práctica de esta, y la química física. Esta es la unión entre las ciencias de la química y la física y es bastante teórica y es muy relacionada en las cuestiones universales de mecánica cuántica y ese tipo de cosas. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos únicamente en la química general. Los conceptos que vamos a ver van desde el 1 hasta el 7. Vamos a empezar en la química como el estudio y vamos a dejarlo hasta el tema de electrones de valencia. Vamos a ver un poco de la tabla periódica. Muy bien. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia y sus cambios. Y cómo aprovechar estos cambios, cómo provocarlos si los queremos o cómo no provocarlos si no los queremos. Estudia cómo se comporta la materia. Estudia el por qué al juntar un gas tóxico y es muy reactivo, como es el gas cloro, y un metal que explota al contacto con el agua, que es el sodio, juntar esas dos cosas que son por sí solas muy peligrosas, al juntarlas formamos la sal de mesa. Sí, la sal, la que le echamos a la comida para que sepa rico, eso. El nombre completo de sal es cloruro de sodio, cloruro por el cloro y sodio por el sodio. Juntos forman la sal de mesa, este cristalcito que nosotros echamos en la comida, pero por sí solos son muy peligrosos. Y entonces, si el sodio explota con el agua y el cloro es tóxico, ¿por qué la sal no es tóxica y por qué no explota en el agua? Es una respuesta que vamos a responder un poco más tarde. Muy bien. ¿Qué cambios hubieron en la materia del cloro y del sodio para que juntos se convirtieran en una sustancia que usamos para saborizar la comida? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Esto es a grandes rasgos lo que sucedió. Vamos a explicarlos un poco más. Pero para ello necesitamos contexto. Primeramente, el concepto de materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, desde un ser vivo hasta cubiertos metálicos, árboles, una casa, la comida, el petróleo, muy relacionado con la industria química, la petroquímica, pero todo lo que ocupa un lugar en el espacio, lo que se puede ver, oler, sentir, tocar, todo es materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a agarrar el ejemplo concreto de la comida. Que tenemos nuestra comida, vamos a hacerle un zoom, vamos a hacerle más zoom, vamos a hacerle otro zoom. Y ya cuando hayamos llegado muy cerca vamos a encontrar algo que es una célula vegetal. Las células son los componentes más pequeños que conforman a todos los seres vivos, desde a los seres humanos, los animales, los árboles, las bacterias, los hongos, están formados por células. Diferentes tipos de célula, aquí tenemos un ejemplo de célula vegetal, nosotros somos célula animal. Y estos, célula animal y célula vegetal, se les denominan eucariotas, hay otras que son procariotas, pero eso no es lo que nos compete el día de hoy. Así como nosotros, las células tienen como sus órganos, tienen sus núcleos, sus mitocondrias, su citoplasma, tienen su retículo endoplasmático, tienen sus órganos, ¿sí? Vamos a hacerle un zoom ahora a la célula. Le hacemos más zoom y vamos a encontrar cuatro compuestos químicos fundamentales para la vida, que son las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Son compuestos químicos que se juntan, se pegan unos con otros y forman la materia. Vamos a ver esto de los ácidos nucleicos. ¿Qué son estos de los ácidos nucleicos? Son moléculas que conforman nuestro ADN. Es una explicación muy chiquita, muy concisa, muy precisa. Obviamente se puede alargar más, pero no va tanto de genética ni de biología este video. Es más que nada que sepan que los ácidos nucleicos, que son los que definen las características de los seres vivos, son compuestos químicos. Esta imagen está aquí, son las mismas, ¿sí?
Nada más que esta es una representación escrita y esta es una representación 3D. Vamos a fijarnos en esta N, que es el nitrógeno. ¿Qué es el nitrógeno? Es un elemento. Su número atómico es 7 y es un no metal. ¿Qué significa que sea un elemento? ¿Qué son los elementos? Los elementos, también llamados átomos, son lo mismo, son los constituyentes más pequeños que conforman toda la materia del universo. Toda la materia está compuesta por elementos. Es la parte más pequeña que se puede observar, bueno, ya muy relativo esto, pero que conforman los elementos. Y sus cambios, características e interacciones de unos con otros son el objeto de estudio de la química. Me imagino que acá no conocerán esta famosa tabla periódica de los elementos, muy bonita, mucha gente le tiene miedo, pero una vez que la entiendes y sepas cómo funciona, se vuelve una obra de arte, una auténtica belleza esta tabla periódica. Muy bien, estamos hablando del nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno tiene varias características como elemento, estas son algunas muy resumidas. Su número atómico es el 7, tiene 7 neutrones, 2 capas y 5 electrones de valencia. Muy bien, ¿qué significa esto? Bueno, aquí está errado. Muy bien, ¿qué significa esto? Que tienes 2 capas y 5 electrones de valencia. Muy bien, vamos checar un poco la anatomía de los átomos. Más o menos así, más o menos porque va cambiando, ya se ha demostrado que no es así, pero en una explicación teórica conceptual es muy bueno verlo así. A esto vendría siendo un átomo de nitrógeno. ¿Y cuáles son las partes que lo conforman? Primeramente, en el mero centro se le denomina núcleo, están dos partículas atómicas, que son los protones y los neutrones, ¿sí? Y por afuera, en unas capas, como las cebollas, como Shrek, que tiene capas, están orbitando los electrones. Y normalmente un átomo va a tener tantos protones como electrones, siempre la misma cantidad. Bueno, no siempre, pero busca que sea así. Y recordemos, en el núcleo van a estar protones y neutrones. Y por afuera, orbitando, van a estar los electrones. Todos los elementos están compuestos por esas tres partículas, todos, ni una más ni una menos. Bueno, el caso del hidrógeno es un poco peculiar, pero van a estar estas tres partículas, protones, neutrones y electrones. ¿Y cómo son los átomos de los demás elementos? Muy bien, vamos a verlos. Aquí tenemos tres elementos, el cloro, el carbono y el arsénico. Esto, en la tabla periódica podemos encontrar este numerito que indica su número atómico. ¿Qué es eso? ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de protones que tiene cada elemento, protones, los que están en el núcleo. Y únicamente un elemento va a tener cierto número de protones. No va a haber dos elementos que tengan el mismo número de protones, jamás. El caso del cloro tiene 17 protones. El cloro es el único que tiene 17 protones, ni uno más ni uno menos. Este número es constante, nunca va a cambiar. Y el número atómico, o sea, de protones, es el que define al elemento. Ahora, el carbono. El carbono tiene 6 protones, únicamente el carbono tendrá 6 protones, ni uno más ni uno menos. Ahora, el arsénico, ¿cuántos tiene? 33, correcto. El arsénico tiene 33 protones, ni uno más ni uno menos. Es lo que define al elemento. Muy bien, vamos a ver rápidamente cuántos protones tienen estos elementos. Aquí el bario tiene 5, el silicio tiene 14, aquí dice 14, el germanio y el arsénico, ¿cuántos tendrán? El arsénico 33, el germanio 32, este de aquí 51, el telurio 52 y el plomo tiene 84. Vienen aquí enseguidita. Y estos números nunca se van a repetir. Cada elemento tiene su número definido de protones. El número de electrones y neutrones, este puede variar. Puede haber una variación de que haya más o menos de electrones o neutrones, pero el número de protones no. El número de protones nunca va a cambiar. Veamos este átomo de cloro. Si lo observamos, aquí en su núcleo tiene 17 protones y 18 neutrones. Y tiene tres capas. Una, dos, tres.
y su último electrón llega al número 17. Como pueden ver, tiene 17 electrones y 17 protones. Y como comentamos, esta parte corresponde al núcleo, estas bolitas rojas corresponden a los electrones que están por afuera del núcleo y cada una de estas son las capas, que tenemos una capa o nivel, dos capas o segundo nivel y tres capas o tercer nivel. Ahora veamos el átomo del sodio. El sodio tiene 11 protones, 11 neutrones y 11 electrones. Esta parte quedamos que es núcleo. Esta de aquí, bueno, las bolitas rojitas son los electrones. Y este de aquí es el primer nivel, o la primera capa. Segundo nivel o segunda capa. Y tercer nivel o tercera capa. Observen aquí. La interacción de los elementos de unos con otros se le denomina reacción. Cuando un átomo de sodio interactúa con uno de cloro y esa interacción, ese comportamiento de un átomo con otro átomo o elementos con otros elementos se les denomina una reacción. Muy bien, ya vimos qué son las reacciones, la interacción de unos elementos con otros. Pero ¿qué parte en concreto interactúa? Si bien vimos, hay varias partes, ¿no? ¿Cuál es la parte en concreto que interactúa del átomo de cloro con el átomo de sodio? Vamos a verlo. Muy bien. Ya quedamos que este es de cloro y que tiene tres capas, ¿verdad? Una, dos, tres. Esta última capa, en esta se encuentran los electrones conocidos como electrones de valencia. Los electrones que se encuentran en este último nivel de un átomo se les denomina electrones de valencia, ¿sí? Estos son los electrones que interactúan con los electrones de valencia de otros elementos. O sea, el cloro tiene 7 electrones de valencia y son estos 7 electrones lo que van a interactuar con otros elementos. Y el sodio, como pueden ver aquí en su última capa, la capa de valencia, tiene ¿cuántos? Un electrón de valencia. El cloro tiene 7 y el sodio tiene un electrón de valencia. Ahora, una vez que conocemos este concepto, capa, electrón de valencia, vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de octeto completo. El último nivel, donde están los electrones de valencia, por cuestiones físicas, este último nivel siempre quiere tener 8 electrones en el último nivel. Siempre quiere estar lleno, tener 8 electrones. Se le denomina octeto completo. Quiere tener su última capa con 8 electrones. Todos los elementos de la tabla periódica quieren tener 8 electrones en su capa de valencia, excepto los que ya lo tienen. Hay unos que ya lo tienen por default, pero hay otros que no lo tienen, como el cloro y el sodio. Ellos no tienen 8 electrones, tienen uno, tienen 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Y todos estos que no cumplen la cantidad de 8 electrones de valencia van a intentar hacer de todo para conseguirla. Y ahora, el cloro quiere sus 8 electrones de valencia. ¿Qué puede hacer el cloro para conseguir esos 8 electrones? Ya vimos que al cloro únicamente le falta uno. Puede deshacerse de estos 7 electrones para que la capa anterior se vuelva su capa de valencia en la que ya tiene 8 electrones. O puede robarse un electrón de otro elemento. Puede hacerlo. ¿Cuál resultará más sencilla para el cloro? ¿Ceder 7 electrones o robarse uno? Robarse un electrón de otro elemento. Excelente. Ahora, vamos con el cloro, digo, con el sodio. El sodio ya vimos que tiene, ¿cuántos? Tiene un electrón de valencia. A él no le falta, a él le sobra, porque en su capa anterior, él ya tiene sus 8 electrones. Entonces, el sodio quiere tener también sus 8 electrones en su capa de valencia. ¿Qué puede hacer para lograr obtener esos 8 electrones? Puede ceder ese electrón que le sobra a otro elemento que lo necesite o robarse 7 electrones de otro elemento. ¿Qué creen que sea más fácil? Efectivamente, ceder un electrón a otro elemento. Y a la hora de ceder ese electrón, esta capa de valencia donde está ese electrón desaparece. Y la capa anterior, donde están los 8 electrones, pasa a ser su capa de valencia. Y aquí ya tienes el octeto completo. Y ahora, aquí la pregunta, vamos a intuir cómo sería una reacción.
El cloro está desesperado por tener sus 8 electrones y el sodio está desesperado por deshacerse de este otro electrón. Vamos a anticipar cuando un átomo de cloro se encuentre con uno de sodio, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar? ¿Cómo creen que va a ser la reacción de ellos? Si dijeron que el sodio le done su electrón al cloro, tienen toda la razón. Eso es lo que sucede. Así, el cloro y el sodio quedan contentos. El sodio queda con sus 8 electrones de valencia al deshacerse de ese que le sobraba y el cloro tiene su electrón que le faltaba. Y todos contentos, ¿verdad? Pues no, no puede ser así de fácil. ¿Por qué? Porque la energía, la materia es neutra. Los electrones, los protones, los neutrones tienen carga eléctrica. Y la carga eléctrica del electrón es una carga negativa. El sodio, al dar ese electrón, va a obtener una carga positiva porque tiene un electrón menos, o sea, está positivo. Y el cloro, al recibir ese electrón, lo que pasa es que tiene una carga negativa. Eso es cuando en química ponemos estos signos de más y menos. Y no pueden estar así. La energía, la materia es esencialmente neutra. Ellos no se pueden quedar así. El, el cloro ya tiene sus 8 electrones, pero está cargado negativamente. Y el sodio también tiene esos 8 electrones, pero está cargado positivamente. Ellos no se pueden quedar así. Tienen que encontrar una manera de neutralizar sus cargas. Entonces, cuando ya se pasaron dos electrones, bueno, el sodio le pasó su electrón al cloro, lo que va a suceder ahora es que ellos se van a juntar y van a formar lo que se conoce como enlace iónico. Hay varios tipos de enlace, hay enlace covalente, enlace metálico, pero el que nos compete el día de hoy es el enlace iónico, que es el enlace por el cual se junta el sodio y el cloro. Y al juntarse, el cloro y el sodio forman un compuesto llamado cloruro de sodio. Y es así como nace la sal de mesa. Pero igual, ya sabemos cómo se forma la sal, pero seguimos sin responder esta pregunta. ¿Por qué la sal no es tóxica y por qué no explota en el agua como lo hacen el cloro y el sodio respectivamente? Pues bueno, observemos. Ya quedamos que en la reacción este electrón de aquí se lo va a pasar el sodio al cloro. Pero antes de eso, como comenté, el sodio lo que tiene es un electrón más, un electrón que no quiere, que se quiere deshacer. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando entre en contacto con el agua, el sodio, lo que va a hacer es que va a reaccionar este átomo de sodio con esta molécula de agua y nos va a dar como resultado hidróxido de sodio y un hidrógeno más. ¿Qué es lo que está haciendo el sodio? El sodio está entrando, se está metiendo en la molécula, arranca un hidrógeno, a este hidrógeno le pone su electrón y lo saca de la molécula. Y ahora el sodio ocupa el lugar de un hidrógeno. Si se fijan, aquí hay H2O y aquí nomás hay una H y el sodio que ocupó el lugar del hidrógeno. ¿Qué sucede? Que esta reacción es exotérmica, libera calor, porque literalmente como si estuviera arrancando al hidrógeno, como cuando hay fricción con dos cuerpos, algo similar. Se da esta reacción, libera calor, empieza una pequeña combustión que empieza a agarrar el oxígeno del aire para propagarse como un tipo de reacción en cadena y es lo que forma una explosión al contacto. O sea, el sodio es explosivo porque la reacción que hay entre el sodio y el agua es exotérmica. Y al momento de liberar este calor, se genera un tipo de combustión, la cual agarra el oxígeno del aire explotando, generando esta explosión, esta liberación de calor. Y el resultado es hidróxido de sodio, una sustancia muy alcalina, y el hidrógeno. Y ahora, ¿por qué el cloro es tóxico? El cloro, como bien comenté, y todos los amigos del cloro, todos los que están en la misma fila de la tabla periódica, se denominan elementos halógenos, pero a todos ellos les falta un electrón para completar su capa de valencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Estos elementos, como el cloro, el flúor, el yodo, el bromo, están desesperados por juntar sus 8 electrones, por completar su capa de valencia. Y el cloro lo que va a hacer es que a todos los elementos, toda la materia con la que se cruce, le va a intentar arrancar ese electrón. Ya quedamos que nosotros
muy dentro somos compuestos químicos, unos pegados con otros. ¿Y qué va a suceder? Cuando entre el cloro a nuestro organismo, lo que va a intentar va a ser arrancar ese electrón. Al arrancar electrones de nuestro cuerpo, va a generar una descompensación eléctrica, los enlaces no se van a poder juntar. Es como si el cloro desde dentro nos estuviera deshaciendo, está deshaciendo nuestros enlaces químicos únicamente por ese electrón que le falta. Al faltarle ese electrón, el cloro va a intentar arrancarlo, obtenerlo de cualquier elemento que pueda. Y eso incluye los elementos que forman nuestro cuerpo. Entonces, el sodio explota con el agua porque la reacción con el agua, que forma hidróxido de sodio y hidrógeno, es una reacción muy exotérmica, agarra el oxígeno que está en el aire y hace un tipo de reacción en cadena formando esta explosión. Y el cloro va a ser tóxico porque dentro de nuestro cuerpo el cloro es chiquitito, sus moléculas son muy pequeñas, o átomos son muy pequeños, van a entrar, van a llegar hasta nuestras células y las van a empezar a deshacer por dentro. Esto, un átomo de cloro no te va a hacer daño, pero para una muestra visible, una muestra pesable de cloro son miles de millones de átomos que uno solo no te va a hacer daño, pero muchos átomos de sodio, digo de cloro, van a generar un daño en el cuerpo, un daño que a veces es irreversible. Pero entonces, si uno explota, el otro es tóxico, seguimos sin respondernos porque la sal no lo es. Pues porque cuando se juntan en forma de su enlace iónico, el cloro y el sodio pierden esa necesidad de llenar su octeto, porque ya lo tiene lleno. O sea, el cloro ya no tiene que ceder electrones. Si tú juntas sal con agua, no va a explotar. ¿Por qué? Porque el sodio ya no va a formar hidróxido de sodio, porque ya está junto, ya no hace falta llenar su octeto. Como ya está lleno, ya no va a reaccionar con el agua de esa manera tan brusca en la que lo hace y ya no se va a dar esta explosión, ya no se va a dar el hidróxido ni el hidrógeno, va a ser solamente agua con sal. Y el cloro, ya no estar desesperado por robarse este electrón que le faltaba, ya puede entrar al organismo y no va a robarse ningún electrón de nuestras células, de nuestros ácidos nucleicos, de nuestros compuestos químicos. Es como si uno controlara al otro. El cloro controla al sodio diciéndole ya no se das electrones porque ya estás completo. Y el sodio controla al cloro diciéndole, tú ya no le arranques electrones a nadie porque ya tienes tu octeto completo. Entonces, el agua, la sal ya no explota con el agua porque el sodio no tiene necesidad de arrancarle ese electrón. Y el cloro ya no es tóxico porque ya no tiene la necesidad de arrancar ese electrón que estabas desesperado por obtener. Y es así que formamos la sal y conocemos el concepto de átomo y el por qué la sal no explota con el agua y no es tóxica, no como el sodio y el cloro. Juntos estabilizan a sus átomos. Excelente. Me gustaría mencionar un poco la tabla periódica. La tabla periódica, este hermoso invento que le debemos al ruso Mendeleev, es una forma de organizar los elementos con la cual está muy bien hecha y nos podemos ayudar mucho. Y todos los elementos, los que se encuentren en el mismo periodo y grupo, en la próxima clase vamos a atender con más especificidad que se refiere a este periodo y grupo. Pero si están en un mismo grupo, se parece. Si están en un mismo periodo, se parece. Por ejemplo, tenemos aquí al sodio en el grupo 1. Todos los elementos que están en esta primera tabla, a excepción del hidrógeno, todos estos tienen algo en común, tienen un electrón de valencia. Recuerdan que el sodio tiene un electrón de valencia, el litio también, el potasio también, el rubidio también. Todos estos tienen un electrón de valencia y todos ellos explotan en contacto con el agua. Todos estos se comportan igual o similar. Y ahora, en la familia del cloro, en el grupo 17, encontramos al flor, al cloro. Estos de aquí, todos estos de aquí, tienen solamente 7 electrones de valencia. Y todos son muy reactivos. El cloro es muy reactivo, el bromo también, el flor es el elemento más reactivo de toda la tabla periódica. Y conocer la tabla periódica te permite anticipar cómo van a ser ciertas reacciones químicas. Y estos elementos donde se encuentra el cloro, los que están como verdecito moco, estos de aquí se les denominan halógenos. Estos elementos tienden mucho a formar sales con
otros elementos metálicos, como es el caso del cloro con el sodio, que es un metal alcalino. Entonces, los de esta primera fila, a excepción del hidrógeno, no se pueden mojar porque explotan, cero contacto con agua y tienen un electrón de valencia. Y estos de aquí, donde está el flúor, el cloro, se le denominan halógenos y tienen 7 electrones de valencia, por lo cual van a ser muy reactivos. Muy bien, gente, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, pueden dejar sus recomendaciones aquí al final del video. Y sin más por el momento, les agradezco mucho y hasta la próxima.